Allí entra la polémica, ¿verdad? Porque pues hay algunos padres que sí estarían de acuerdo de que sus hijos regresen a la escuela bajo todas las medidas de seguridad y los protocolos, mientras que otros dicen, no, ni hablar, no lo quiero exponer a un contagio, ¿no? Y otros dicen, bueno, las clases virtuales, los niños no aprenden tanto como con el maestro de manera directa, así que vuelvan. Vamos a consultarlo con José María Taramona. Él es especialista en investigación educativa de Jean Le Boule, quien nos va a comentar a continuación qué es lo que consideran más apropiado para el próximo año escolar y en medio de una pandemia aún no controlada. ¿Cómo está usted, José María? Muy buenas tardes y bienvenido al programa. ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo estás? Alicia. Muchas gracias por la invitación. Bueno, la verdad es que el panorama es bastante complicado, es un tema complejo, ¿no? Pero también es un debate que creo político importante, pero más allá de las preocupaciones, creo que entiendo la preocupación de muchos padres de familia, incluso de algunas escuelas, de que se pueda estar deteniendo o retrasando los objetivos de aprendizaje planteados por el currículo nacional, pero por otro lado considero que también es importante, más allá de la educación, tener en cuenta la salud de las personas, y sí, no solo de las personas, sino de la comunidad, ¿verdad? Ahora, hay una creencia o una percepción, José María, sobre la educación virtual. Muchos padres consideran que así sus hijos no aprenden, ¿no? Y esto no es del todo cierto, porque, a ver, las generaciones anteriores estamos acostumbrados a la paporreta, ¿no? Y quizás por eso los padres no confían en la educación virtual. ¿Qué analizan ustedes como especialistas en educación? Bueno, yo creo que en realidad primero habría que pensar que la educación virtual es una modalidad completamente distinta de la educación presencial. Entonces, por tanto, se plantean objetivos distintos, se buscan formas distintas. No es simplemente replicar los mismos objetivos que la educación presencial. Entonces, en ese sentido, cambian un poco los modos de trabajar. Se tienen que redefinir también los objetivos que se buscan, y entonces en ese sentido creo que también para los padres y madres de familia es importante entender que se trata de un proceso distinto. También entender que es un proceso que se ha dado de golpe, ¿no? Entonces, donde las escuelas recién están entrando poco a poco, digamos, a encontrar las mejores formas de hacer. Los profesores se están capacitando, se están trabajando mucho más. Sí. Ahora, en el Ministerio de Educación han sido claros de que una receta única no va a funcionar, ¿no?, en el reinicio del año escolar presencial. Lo que se plantea quizás puede ser de que regresen a las escuelas aquellas zonas, en aquellos lugares donde el COVID-19 no está pues tan activo, no hay tanto índice de contagios, donde se puede decir que está más controlado y que incluso es menor población, que también menor población educativa y que también se puede fiscalizar de mejor manera, mientras que en zonas donde el contagio todavía es muy activo, como Lima, ¿deberían tomar otro tipo de acciones? Bueno, yo pienso primero que es bueno empezar a explorar todas las posibilidades, empezar a tener distintas opciones para que no nos vuelva a agarrar en el aire, ¿no? El cambio de modalidad de presencial a educación a distancia básicamente nos agarró de improviso, entonces muchas cosas se tuvieron que ir adaptando y mejorando en la marcha. Entonces creo que de alguna forma sí es importante desde ahora empezar a pensar alternativas, pero que siempre y cuando se tiene que tener en cuenta que la salud de la comunidad es lo primero. Y después también tenemos que pensar que de aquí a marzo queda un buen trecho, ¿no? Este año nos ha desvelado que en muy poco tiempo pueden cambiar las cosas completamente. Entonces creo que hay que ir barajando alternativas, pero teniendo en cuenta que puede suceder muchas cosas de aquí a marzo, ¿no? Es decir, puede haber un rebrote, puede suceder de que de pronto los casos empiecen a bajar,
Entonces creo que es algo que hay que ir evaluando y que no se puede precipitar desde ahora, ¿no? Claro, claro, ¿no? Porque hay que ver cómo van a mostrarse los índices de contagio en diciembre, en enero, en febrero, para, bueno, ahí recién tomar una decisión para marzo, ¿no? Para el año escolar. Y en cuanto a lo que están viviendo los chicos, usted que es especialista en educación debe saber perfectamente que el crecimiento, la evolución de un niño no solamente está en lo que aprende pues en casa, lo que puede aprender desde la escuela con su maestra, sino también lo que aprende en el entorno social, ¿no? El conectar con otros niños para los pequeños más que importante. ¿Cómo los ayudamos cuando todavía estamos con estas restricciones para sacarlos de casa, cuando todavía pues no pueden jugar tranquilamente en el parque, ¿no? Yo veía un sobrino que decía, si voy a ir al parque y no puedo correr con la pelota, no me puedo subir a los juegos, no quiero ir al parque. Entonces, ¿cómo ayudamos a nuestros hijos a ir interiorizando este proceso, ¿no? Y que no les afecte tanto de haber sido las mayores víctimas de la pandemia? Bueno, sí, yo creo que la escuela, digamos, el espacio escolar tiene algunas especificidades que tal vez no puedan ser recreadas desde el espacio virtual, ¿no? Entonces, porque aprender se da en todos lados, ¿no? Se da fuera de la escuela, se da en la familia, pero en la escuela hay un tipo de aprendizaje especial que tiene que ver con un espacio donde, digamos, se forma una comunidad para poner ciertas cosas en común, para pensar las cosas en común, y que tiene que ver con también, de alguna forma, con esas relaciones entre las personas, entre pares, relaciones con los profesores. Tiene mucho que ver también con la materialidad, con el estar ahí presentes, y ahora puede suceder que la educación virtual, uno puede estar conectado, pero existe muy fácilmente esta cuestión de apagar el micro, apagar la cámara, y de pronto estar conectado pero no estar presente. Pero no estar presente, claro. Entonces hay que buscar los mecanismos de alguna forma para, para tratar de generar mayor presencia de los alumnos y alumnas dentro de esta modalidad virtual. Hay que repensar la forma en que lo hemos venido haciendo, revisar cómo se ha venido haciendo hasta ahora, pero también pensar el acceso a la educación, porque educación virtual tienen muy pocos tienen acceso a ella, porque necesita conectividad, cuesta. Exacto. Entonces hay que pensar de que uno de los grandes problemas no es tanto digamos, lo que sucede dentro de la educación virtual, sino que muchos no acceden a ella ni a ningún tipo de educación a distancia, ¿no? Claro. Entonces, y quizás ellos sí necesiten de repente hacer el regreso a las aulas, ¿no? Con mucha más prioridad y necesidad. Mira, yo creo, soy firme defensor de que la escuela presencial en el lugar tiene cosas que no pueden ser replicadas, y que en ese sentido es importante poder ir a la escuela, porque ahora que se hace educación virtual se piensa mucho de que tal vez después no sea necesaria la escuela, ¿no? Pero creo que sí es importante, pero también es importante barajar otras opciones, es decir, pensar qué otras opciones puede dar el Estado, sobre todo, para garantizar ese acceso a la educación a quienes no lo tienen, y que sirva este año que ha sido, digamos, que nos ha agarrado de improviso, de un porrazo, que sirva de prueba para revisar y pensar en nuestras prácticas pedagógicas. Bueno, hay que pedirle entonces un poco de paciencia a los padres de familia, tranquilidad. Lo primero es la salud, obviamente que también la educación, pero hay que esperar finalmente a ver cuáles son, ¿no?, las medidas que adopte el Ministerio de Educación para el próximo año escolar, también mejorando, ¿no?, algunos aspectos que en plena pandemia nos tocó de sorpresa y que tuvimos sobre la marcha que adecuar un sistema educativo virtual del cual no estábamos nosotros ni preparados ni ni inmersos, ¿no?, en este tipo de estrategia, pero bueno, vamos a ver cómo nos toca el próximo año, que sea lo mejor realmente para cuidar a nuestros niños, porque pues el virus todavía está sobre nosotros. Mientras no haya una vacuna y no haya una seguridad científica, pues todavía todos estamos en peligro. Gracias a José María Taramón entonces por estas apreciaciones en el programa. Nos vamos a ir a una pausa comercial, pero le cuento y le recuerdo que
Este tema lo hemos lanzado a través de nuestras redes sociales en la pregunta del programa, que espero usted esté respondiendo. Más adelante, tras la pausa, voy a compartir con ustedes los resultados.